Fe. Soy autora de novelas histórico-románticas. Empecé hace unos años a escribir, pero desde el año 2022 lo hago bajo el sello del Emporio Ediciones. Con ellos mi primer libro fue Maridul y ahora Azares en la piel. También soy profesora para la enseñanza primaria en mi ciudad natal. Estoy casada hace casi 33 años con Ángel y tenemos 2 hijos, Gabriel y Miriam. Y bueno, y me apasiona compartir momentos con la familia, con los amigos y en lo personal escribir. Es mi mundo, es donde yo me aparto de la realidad para crear una historia que si bien es una ficción, tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Fusionar realidad y ficción. También me encanta pintar cuadros. Soy fanática de un paisaje nuevo. Me encanta contemplarlo. También disfruto muchísimo el amanecer, un día de lluvia y el sonido del viento, y son elementos que de alguna forma siempre trato de incorporar a las novelas, que esté presente, porque bueno, es como soy yo, así. Y ya que te tengo cerquita, Moni, contanos un poco cuál fue el disparador para que escribas Azares en la piel, y creo que tiene que ver también un poco con algunos protagonistas. Entonces, que nos cuentes por qué escribiste, por qué tuviste la necesidad de escribir esta obra y con quién nos vamos a encontrar. Bueno, esta obra que escribí nace la idea por el 2019, cuando finalicé y presenté la primera edición de Maridul. Me empezó a surgir esta idea porque en lo social, en el ambiente, se empezó a hablar del bicentenario de Martín Miguel de Güemes, de su fallecimiento. Comenzaron a darle una trascendencia nacional, porque siempre él fue muy reconocido y valorado por los salteños, pero a nivel nacional eso recién se consiguió en el 2006, que se sancionó una ley que lo nombran prócer, héroe de la patria, y lo ponen en el nivel que le correspondía junto a José de San Martín y Belgrano. Y eso me empezó a llamar la atención. Además, mi madre siempre es como una fanática de Güemes y sus infernales, y siempre decía, ¿cuándo lo van a reconocer a nivel nacional? Entonces empezó en mí a dar vuelta esta idea, y por el 2016, 10 años después, se sanciona una nueva ley en que se decreta el feriado nacional por el fallecimiento de Güemes, y empieza todo esto de preparar el bicentenario. Y me pareció que se merecía, en lo que a mí me gusta, dedicarle esta pasión de escribir una novela, porque no solo quería resaltar a Güemes como un patriota que lo dio todo, porque fue el único general muerto en batalla por las guerras de la independencia, sino que hubo muchos hombres, pero también muchas mujeres que se sintieron atraídas por esta pasión de Güemes, del amor a la tierra y a la patria. Pero como en aquellas épocas, Güemes estaba visto como un caudillo, un rebelde, y desde Buenos Aires no querían darle tanto poder. Con el transcurrir de los años, su historia también quedó un poco en la sombra, y por consecuencia todas esas mujeres a las que se las llamaba las bomberas de Güemes, las espías de Güemes, también quedaron ocultas en las páginas de la historia. Y lo que hace Azares en la piel es, a través de su protagonista, encarnar a aquellas mujeres, aquellas espías de Güemes que lo dieron todo por la patria. Cristian, contanos también, en Memorias de una Revolución,
¿Cuál fue el disparador para escribir este libro y con quién nos vamos a encontrar? Bueno, el disparador un poquito lo conté, fue la pandemia, digamos. Pero también una idea que le venía trabajando en mi cabeza durante mucho tiempo. Y acá lo que yo planteo es una ucronía, es decir, salir del espacio temporal de ese momento, porque está situada en mayo de 1980, empieza, y voy contando cómo vimos una realidad paralela en ese momento en Argentina, con toda una coherencia histórica que nos lleva a una Argentina totalmente distinta, con otras personalidades gobernando la Argentina, totalmente distintas a las que fueron en ese momento. Y esto ya genera desde el primer capítulo un cambio de paradigma, de encontrarnos en un país distinto, con unas leyes o reglas distintas, en el cual hay personajes que están a favor de esta revolución, por eso se llama Memoria de una Revolución. Hay otros que están totalmente en contra, que son, bueno, contrarios a estas ideas, y alguien que está en el medio, que es parte del Estado, pero también tiene sus sentimientos encontrados. Entonces, de entrada del capítulo 1, lo que yo quise plantear es llevarnos a la ficción de la historia, llevarnos a que por un momento sumergirnos en esta cuestión paralela, donde obviamente tiene una coherencia histórica, no es que de un día para el otro pasan las cosas, tampoco es un manual de historia, no es que está contado todo, sino también generamos también la imaginación del lector, que vaya llevando y trayendo, imaginando cómo se fueron generando los climas en el momento, pero desde el capítulo 1 nos entra en un clima histórico, un clima de época, que nos puede generar angustia, a otros ilusión, otros, bueno, decir, a ver, ¿para dónde va todo esto? ¿Cómo me estás contando algo que es totalmente distinto a lo que vivimos y cómo se fue desarrollando? Lo que me comentó gente que ya lo leyó, me dice un libro escrito sin odios. Es decir, los que piensan, están a favor o en contra, tienen sus motivos, sus razones, por qué piensan esto y por qué creen que esto es lo mejor para uno o para otro, estando a favor o en contra. Entonces vamos llevando estos tres personajes troncales, que también tienen obviamente sus personajes secundarios, hasta llegar a un momento donde se juntan las tres historias. Tengo una persona en Buenos Aires, otra en Santa Fe y otra en Corrientes. Y las tres se terminan reuniendo en un momento también, un momento histórico de ese universo paralelo. Mi intención es generar una historia que obviamente que llame la atención, que nos genere estas intrigas, estas ganas de saber cómo lo pensé o cómo lo armé para llegar a esto, y como te digo siempre, de la coherencia de estas cuestiones narrativas, en primer lugar, de llegar a que los personajes tengan una fortaleza, un por qué hacen las cosas, no es porque sí, sino porque tienen una realidad, ficcional obviamente, pero una realidad, y a la vez una coherencia histórica cuando aparece un personaje. Entonces mucho pasa, que estaban leyendo, paraban, buscaban quién era esa persona histórica a la que había hablado, porque hay personajes que en mi libro están vivos y que en 1980 están muertos, y al revés. Entonces hay una cuestión de histórica de ida y vuelta para ir viendo cómo se va armando esta historia, que como digo, se genera de mayo a septiembre de 1980 en esta Argentina alternativa. Gaby, contanos un poco qué nos vamos a encontrar al leer Ellas, y si me permiten, les voy a leer el subtítulo que dice así: El grito de mujer en medio del silencio, un terremoto que arrasa la convulsión política y un secreto guardado bajo llave. Ese subtítulo tan fuerte que tiene tu obra. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar a leer? Y quiénes son esas mujeres a quien vos tomás para desarrollar tu obra. Bueno, si yo tuviera que definir a ellas con el subtítulo que dijo Tamara, sería definirlas como la esencia transversal de todas las mujeres de nuestra historia, familiares, sociales, de antes y de ahora, de la actualidad y seguramente de las que vendrán. Ellas está pensada para hacer una novela dinámica, una novela histórica, y como quizás un terremoto, que fue el gran terremoto de San Juan, que movió las placas tectónicas de la geología, pero también
hubo un terremoto social y político de la época, no solo de Argentina, sino a nivel internacional. Entonces en ellas vamos a encontrar 4 chicas en edad adolescentes que estaban por egresar de la escuela normal entre 1944 y 1955. 4 chicas que no se conocen en un inicio, pero que tienen un hilo conductor, que es el querer ser, el querer poder desarrollar sus ideas y liberarse de ciertos mandatos culturales, religiosos y familiares que eran muy pesados para la época. 4 chicas que son artistas en general y en lo profundo. Una es escritora, Isidra, con la cual me siento muy identificada desde que era chica, con los escritos abajo de los árboles. Toda ocasión era interesante para escribir, para mí, entonces me siento identificada con Isidra. Después está Delfina, que es pintora. Lucía, se van a encontrar con Lucía, que es artista y que no puede ver su sueño en el Colón porque se fallece. Y Aimé, que es periodista de acá de Buenos Aires. Escuchaba los relatos de los colegas y es cierto, una novela histórica implica mucha investigación, mucho tiempo, muchos meses, y en el medio de esta novela en particular hay un secreto guardado, que es un secreto familiar y del pueblo. Y cuando tuve que investigar diferentes cuestiones que hacen al fallecimiento que se produce, tuve que parar por momentos porque la investigación era muy fuerte y era como si uno estuviese mirando y viviendo eso. Entonces ella es muy dinámica, va a invitar al lector y a la lectora a transitar distintos tiempos, a ser protagonistas también, invita también a la investigación. Y bueno, es una novela histórica que tiene ficción, obviamente, y es el eje troncal es justamente los terremotos que vivimos en la vida. Así que bueno. Mirta, contanos un poco qué nos vamos a encontrar al leer tu obra. Y bueno, hay una heroína, entonces que nos hables acerca de ella. Sí, en toda mi investigación sobre el tema afro, desde hace más de 12 años, donde me he contactado con especialistas, con las asociaciones de afrodescendientes, todos me han recibido muy bien y me han ido contando sus historias, porque no todo está en libros. Entonces yo me valía de eso y apareció dentro de las mujeres una que me impactó porque incluso la hice cuento en una antología muy cortita, pero faltaba material. Me puse a investigar sobre ella, usé algunos materiales como este libro que tengo aquí, que me acaban de alcanzar, y me costó ponerme en la persona de María Remedios del Valle, una mujer que no era esclava, una mulata libre, pero que tenía a su esposo y 2 hijos. El esposo sí era esclavo, ellos eran esclavos. Y bueno, quizás por el hecho de querer ser liberados después de luchar, se anotaron desde las invasiones inglesas para luchar por la patria. Pero ella no los iba a dejar, así que ella los siguió. Era muy valiente. Ella aprendió a usar las armas y cuando mataron a su esposo tomó esa arma y bueno, siguió luchando. En esa época, hasta mucho tiempo después, sobre todo en Europa, no se permitía a las mujeres estar en guerra, pero aquí hubo varias que se animaron y no solamente seguían a los hombres, a sus hombres, para cuidarlos, para curarlos, para darles de comer, sino también
para luchar y ponerse al frente, como hizo ella cuando murieron sus hijos, uno propio y otro adoptado, de entenado. Se puso al frente a cuidar a todos esos soldaditos como si fueran sus hijos. Y por eso es que ellos la sentían como madre. Y hablaban con los generales, el general Belgrano especialmente, porque después de las invasiones ella siguió al general Belgrano en su campaña hacia el norte. Y a pesar de que él no la dejaba estar en batalla, ella se escabullía y se metía en la batalla. Y todos hablaban bien de ella, de cómo luchaba, de cómo los cuidaba, de cómo los sacaba de cuando estaban heridos, los sacaba, los ponía en lugar seguro, no solamente a los soldados, sino también a los oficiales, es decir, todos la conocían. Fue una de las niñas de Ayohuma también, ella apoyó a otras mujeres para que ayudaran. Y bueno, esta mujer tan valiente que la llevaba a ella a luchar por esta patria. Ella nació acá, no se sabe en dónde, no se sabe fecha, hay muchos datos que no se conocen. Yo, para poder ponerme en su piel, en sus sentimientos, sí, sentimientos de madre supuestamente son muy importantes, porque ella cuidaba como si fuera la madre a todos esos soldados. Pero, ¿qué le llevaba a todo esto? Tuve que hablar con descendientes. Y bueno, ellos me dijeron, me contaban, por ejemplo, pasó por la posta cuando pasó el general Belgrano por la posta de Sinzacate, ella iba por detrás. Después que finalizaron las guerras y que siguió San Martín, ella se quedó con Güemes. Y cuando fueron las lanceras de Artigas a unirse, ella se unió también, o sea que fue una lancera de Güemes también. Lo dijeron los descendientes, no está en ningún lado de la historia. Y tampoco está todo lo que hizo ella, y que el general Belgrano, cuando se enfermó, la nombró capitana del Ejército del Norte, madre de la patria. Los papeles no llegaron a Buenos Aires, porque él se enfermó, lo cambiaron, San Martín siguió, y bueno, ahí quedó olvidada esta heroína de la patria, que todavía no ha recibido, según la Asamblea de 1828, la estatua. Se hicieron en noviembre, en diciembre la quemaron, la sacaron el cuadro fue sacado de la Casa Rosada. La moneda fue una monedita chiquita, pero por suerte creo que sale el billete de 10.000 con Belgrano. Y con ella. Y falta la historia. Un poco es lo que estamos tratando de recopilar acá el señor Brión, yo, la historia de ella, que era otra de las cosas que tenía que ser conocido por todos, porque ella no es solamente una heroína que luchaba porque era muy valiente y era muy bondadosa y murió en la pobreza total, sino porque no tenemos una madre lejana que le decimos a España la madre de la patria. No, nuestra madre de la patria es ella, igual que San Martín es el padre de la patria. Armando, contanos un poco, Armando, como para ir cerrando esta mesa, ¿por qué tendríamos que leer tu libro? ¿Qué nos vamos a encontrar como lectores? Pero sobre todo, ¿por qué deberíamos leer tu libro? Yo les voy a contar a todos que cuando llegan los manuscritos a la editorial, les pido que en 35 palabras me cuentan por qué debería yo leerlos. Así que les voy a pedir a cada uno esas palabras que creo que representan en profundidad cada obra de ustedes. Bueno, yo conté al principio que la chispa inicial fue hace años el libro de Vargas Llosa y pensar íntimamente que yo tenía una historia parecida. Y yo la estructuré diferente, porque el libro tiene como 3 tramos. Un primer tramo autobiográfico de la niñez,
y la adolescencia, sobre todo la niñez, donde que trato de escarbar cuál era en el caso mío la decisión fue mía, personal, a pesar de que mis padres estaban muy tristes de que yo fuera, éramos 8 hermanos en casa y el primero que se iba del nido era yo, a los 12 años, a un instituto militar que era durísimo. O sea, en el caso mío yo tomé la decisión pero había otras cuestiones de padres que querían, que sabían que de ese instituto iban a salir gente muy importante. Y sinceramente hubo gente que no estuvo, digamos, yo he tenido, acá tengo amigos, gente en el ingreso que lloraban pidiendo por la madre. Teníamos 12 años y nos separaron del nido maternal y nos metieron en ese cuartel barroco, todo pintado de rosa, con 2 cañones napoleónicos al frente, que impresiona. Bueno, esa es la primera estructura del libro. La segunda es un poco contar anécdotas y meterse en la infrahistoria, pero yo trato de meterme en serio adentro, siendo crudo, siendo escatológico, hablando de todo tipo de cosas, porque contar una historia lineal, decir, había una vez un colegio, no le vería sentido, ¿me entendés? O sea, digo, voy a entrar a fondo y a los que les guste, bien, y a los que no les guste, esta es la realidad. Y bueno, finalmente, en algún momento tomé 2 consignas de 2 monstruos de la literatura, como son Borges y Kafka, que Borges dice, si un libro no te gusta, te aburre, no tenés que terminarlo, puedes cerrar y Kafka va más allá y dice, un libro tiene que ser un hachazo en el pecho del mar helado que tenemos todos adentro. Entonces, con mayor razón, cada párrafo de mi libro, yo, por supuesto, la vara es alta, pero de tratar eso, de conmover, de divertir, de emocionar y, ¿por qué no?, de hacer pensar para pasar al último capítulo, que es el capítulo dramático, en el cual te cuento una infidencia, en la primera corrección, alguno me dijo, no te metas en ese lío, saca el último capítulo, venía bien el libro. Y yo dije, si no va el último capítulo, el libro no va. Porque lo que yo quiero es que terminemos descarnándonos, sacándonos la careta y diciendo, ¿a dónde va Argentina? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos de nuestro queridísimo pueblo argentino? Así que esa fue mi búsqueda y en esos 3 tramos quedó reflejada. Gracias Armando. Uno siempre de la editorial trata de recomendar a los autores algo para que el lector después saque sus conclusiones, pero en el caso de Armando las tenía muy claras y él quería dejar un mensaje en su obra y creo que ese capítulo final lo hace. Así que gracias Armando por enseñarme. Gracias a vos, Tamara, porque vos no me censuraste, vos me dijiste, hay dramatismo, hay sangre, ¿no? Sí, vamos para adelante, porque eso es la literatura. Así es. Gracias, Tamara. Así es. Moni, contanos un poco esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que leer Azares en la piel? Dijiste Güemes, contaste que había secretos, que había gente clandestina entre medio. ¿Por qué deberíamos leer Azares en la piel? Bueno, como ustedes pudieron ver en el tráiler y un poco anticipé, es una historia que abarca desde 1814 hasta 1824, que se va a enmarcar en la Intendencia de Salta durante la Guerra de las Independencias. Y bueno, el avance de las tropas realistas desde el Alto Perú se van a encontrar continuamente con Martín Miguel de Güemes, sus infernales, así que sus avanzadas eran continuos retrocesos, no tenían éxito. Y el pueblo, hombres, mujeres y niños, se suman al líder de los gauchos con esta guerra de guerrillas, y entre ellos va a aparecer Elicia,
que admira profundamente a Güemes, quizás porque sus familias tienen vínculos de amistad. La familia de Alicia tiene vínculos de amistad con la familia Güemes y la familia Puig, y en esa admiración ella lentamente se va a transformar en una espía de él, y también los hechos la van a llevar a convertirse en una guerrera. También en ese ir y venir y en esos tiempos convulsionados que le toca vivir, ella va a descubrir un secreto que guarda su madre para protegerla, y esto la va a llevar a dar un vuelco en el rumbo de su vida y a empuñar las armas con más ganas a favor de las ideas emancipadoras. Pero también tiene mucho de romance, no es solo historia, porque este personaje de ficción también en su vida va a encontrar el amor. Va a haber 3 hombres enigmáticos de diferentes ideologías que van a intentar conquistar su corazón. Pero bueno, les dejo a ustedes que descubran qué pasa. Y en ese ir y venir de situaciones, ustedes van a descubrir, y tienen por eso que leerlo, porque en el personaje de Alicia, ella va a encarnar a estas mujeres que yo les comentaba anteriormente, que la historia oficial un poco dejó de lado. Ella, en su accionar y en sus cualidades, va a ser diplomática, estratega, como la hermana de Güemes, como Bacacha. Va a tener la belleza, la lealtad y el sacrificio de la esposa de Güemes, Carmen Puig. Ella va a reflejar también a estos personajes reales. Va a ser temeraria, aguerrida como Juana Arzuduy, y también como espía va a tener un poco de María Loreto Sánchez, de María Arias, de Juana Torino, de Celedonía Pacheco, y también como Juana Moro va a utilizar el encanto y la seducción para que los oficiales un poco den a conocer sus movimientos, y alguno, ¿por qué no?, pasarse de bando. Entonces yo creo que además de descubrir una historia no muy conocida, sí por los salteños, pero por ahí, por el resto de las personas, si no tomamos un libro de historia, la dejamos un poco en el olvido, y la historia misma se dedicó a dejar a Güemes en el olvido. Yo creo que a través de la novela, del placer de leer esta historia, pueden descubrir estos personajes, y yo creo que se van a sentir como yo al escribir la historia. Yo me sentí apasionada. Tuve la oportunidad de ir a Salta, yo quería conocer, debía ir al principio de la novela, pero me tomó a mí también la pandemia y tuve que esperar después. Así que a mitad de la novela viajé a Salta, quería, como yo les dije, para mí los paisajes tienen mucho para contar. Quería impregnarme e impregnar las páginas con la belleza del noroeste argentino, y además, tuve la suerte, el honor de poder conversar con el chosno de Martín Miguel de Güemes, Martín Miguel Güemes Arrubarrena, que me recibió con tanta calidez y cordialidad en Salta, y yo quería que él me dijera de su antepasado algo que tal vez no se encuentra en los libros. Él, como descendiente de Güemes, que me dijera algo que no se encontraba en los libros, y yo creo que lo pude transmitir, que fue un poco, que es el espíritu de esta historia, ¿no? ¿Por qué alguien que era de cuna deja todo por la patria? Alguien que es tan amado y odiado a la vez, y que tantos lo siguen. Y yo creo que logré, y eso después me lo van a decir ustedes, porque cuando el lector tome el libro entre sus manos, esta historia es cuando realmente va a cobrar vida. Así que después, si lo leen, me gustaría que me cuenten, ¿no? Y bueno, yo la verdad me sentí apasionada. Espero poder transmitir eso a través de esta historia. Como el tiempo es un poco tirano, les voy a pedir que en un minuto me cuenten por qué deberíamos leer Memorias de la Revolución, en tu caso, Cristian,
ellas y la madre de la patria. Bueno, vamos a ir al grano y a toda la carne del asador. Primero porque creo que es la primera vez en la literatura argentina que se presenta en este periodo histórico que yo estoy hablando, 1980, el famoso ¿qué hubiera pasado si? O sea, una historia totalmente distinta a lo que ocurrió en ese momento. Una realidad dura, cuando hay otro gobierno que no es el que estaba, sino uno totalmente distinto. Entonces ya de entrada, creo y en el primer capítulo ya comienza cuando hay un cambio de bandera. Primer capítulo ya como para arrancar con todo esto. Y después tenemos tres personajes muy fuertes, una periodista que trabaja en Casa Rosada, con todo lo que es la comunicación y la defensa de este nuevo gobierno, que spoiler, es la secretaria de Rodolfo Walsh en 1980. Rodolfo Walsh no vivió en 1980, no estaba vivo, perdón. Tenemos otro personaje que es un militar que trabaja en prefectura, en Monte Caseros, en Corrientes, en todo lo que es el límite del río Uruguay, y todos sabemos lo que pasa cuando hay un régimen, digamos que tiene ciertas cuestiones, en el cual en un límite de un país a otro siempre pasan cosas graves o peligrosas, y él está en ese momento y tiene que decir sobre la vida y la muerte de muchas personas. Y la tercera se llama Mónica, que es una esposa de un exiliado con dos hijos, y que tiene que ver cómo puede volver a reencontrarse con su marido en esta realidad totalmente distinta a la que vivimos. Entonces, como digo, estas tres historias que parece que van por tres carriles, en tres ciudades distintas, en tres lugares distintos, terminan encontrándose en un momento. También, como decían las chicas de las que leyeron el libro de la editorial, hay una realidad entre capital y las provincias, entre el interior, también las realidades del poder y los que lo sufren, etcétera, etcétera. Entonces hay una cuestión principalmente muy interesante y un mundo al que no conocemos. Gaby, les voy a pedir más sintético porque tenemos que dejar la sala y quiero que firmen libros a los lectores. Bueno, intentaré respetar el minuto. Bueno, ¿por qué habría que leer a ellas? En realidad yo les hago una invitación para que puedan otorgar voces a otras que no la han tenido, y si no se animan a prestar la voz, a invitarlas a susurrar a la que tenemos al lado. Ellas, las protagonistas son estas cuatro chicas, pero además aparece la figura imponente de Eva Duarte de Perón como una de las mujeres también que susurró y gritó ciertas ideas. Es una invitación a la esperanza, a que se puede construir, no importa el tiempo, no importa el color político, sino que el eje es hablar, que no existan los secretos familiares y que las voces sean escuchadas, aunque sea con un susurro, y si se puede evitar mejor. Así que bueno, están invitadas. Mirta, gracias. Mirta, en un minuto. Para hacerlo más cortito, sí. Menos de un minuto porque te lo leo. En esta novela vamos a descubrir una heroína desconocida por la historia oficial, como les decía, María Remedios del Valle, una parda pobre, valiente, aguerrida, sufrida y caritativa mujer que luchó por la patria junto a grandes hombres de nuestra historia como Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes. Está narrada en primera y tercera persona con toques teatrales que nos colocan en el sentir del personaje. Deben leerla porque ella nos deja un valiente testimonio de la presencia, resistencia y legado de la africanidad en las raíces fundantes de nuestra nación. Y agradezco a Sergina Boamuerte, que acaba de llegar, que ella está llevando adelante toda la cultura para que sea conocida por nosotros. Ahora vamos a sacarnos una foto y después